El enorme buque de guerra atravesó la oscuridad del espacio como una espada. Su casco negro absorbió cualquier débil luz de estrellas que tocara su superficie dentro del centro de comando. El primer cazador Dex se puso de pie, su armadura escamada reflejaba el brillo de innumerables pantallas, sus ojos amarillos se entrecerraron mientras observaba a otra civilización alienígena rendirse ante el poder de los devastadores. Otra especie débil, gruñó con su voz profunda y llena de desprecio, ni siquiera intentaron luchar. Los devastadores habían gobernado la galaxia durante más de 10.000 años. Sus cuerpos fueron construidos para la guerra, músculos poderosos cubiertos de armadura natural, sentidos mejorados que podían detectar presas a grandes distancias y mentes lo suficientemente agudas para dominar las tecnologías más avanzadas, eran los depredadores perfectos y la galaxia era su terreno de caza. El primer cazador, un subordinado, gritó, «El último de su flota de defensa ha sido deshabilitado, ¿deberíamos ser la invasión terrestre?» Dex agitó su mano con garras con desdén, «No es necesario, ya firmaron el tratado de rendición, agréguelos a nuestra lista de tributarios». Mundo se apartó de la pantalla de visualización principal. Ya aburrido de esta última conquista, habían pasado siglos desde que los devastadores se habían enfrentado a un desafío real en su larga historia de conquista. Los devastadores se habían encontrado con cientos de especies, algunas lucharon con tecnología avanzada, otras con grandes números y algunas con ventajas biológicas únicas, pero al final todos cayeron ante las flotas devastadoras. No era solo su fuerza o tecnología superior lo que los hacía imparables, era su completa falta de miedo. Los devastadores habían evolucionado más allá del miedo, sus antepasados habían sido depredadores máximos en su mundo natal y generaciones de ingeniería genética solo habían mejorado su dominio natural, no conocían vacilación ni duda ni piedad, cuando luchaban se comprometían totalmente con sus ataques, nunca se detenían, nunca consideraban la retirada. Primero cazador otro oficial informó, largo alcance, los exploradores han detectado una nueva civilización en el sector 7. Parecen estar en las primeras etapas del viaje espacial. Dex gruñó en reconocimiento, pero ni siquiera se molestó en mirar el informe. Cada pocos años después descubrieron otra especie que intentaba alcanzar las estrellas y cada vez la historia terminaba de la misma manera, con otra raza añadida al creciente imperio devastador. Procedimiento estándar, ordenó enviar una flota de exploración para evaluar sus capacidades, marcarlos para la futura conquista. Una vez que terminamos con este sector, el oficial dudó, algo que llamó la atención de Dex. Los devastadores nunca dudaron. ¿Qué es lo que exigió, señor? Hay algo inusual en estas lecturas. Esta especie parecen ser muy agresivos y sorprendentemente adaptables, ya han tenido varias guerras a gran escala entre ellos. Dex finalmente se volvió para mirar los datos más por curiosidad que por preocupación. La pantalla mostraba un pequeño planeta azul tercero desde su sol. Los habitantes lo llamaban Tierra. Interesante, él sabía que estaba estudiándola información. Luchan entre ellos que primitivos, pero algo en los datos lo hizo detenerse. La velocidad a la que estas criaturas desarrollan nuevas armas era notable, y su conflicto mostró una complejidad inusual. No solo lucharon con fuerza, sino con algo. Las computadoras etiquetaron como estrategia enviar 2 naves de exploración en lugar de una. Dex ordenó, quiero información detallada sobre sus capacidades militares, mientras observaba a las naves exploradoras partir. Dex sintió algo extraño, una ligera sensación de hormigueo en su columna. Si hubiera sido capaz de tener miedo, podría haberlo reconocido como una advertencia, pero los devastadores habían olvidado el miedo hace tanto tiempo que ni siquiera podían reconocer su valor como instinto de supervivencia. La enorme nave de guerra se alejó de su última conquista, sus motores pulsando con energía oscura mientras avanzaba hacia el siguiente sector. Detrás de ella, la flota alienígena derrotada se desplazó sin poder hacer nada. Sus tripulaciones ya se preparaban para la vida bajo el gobierno de los devastadores. Ninguno de ellos sabía que en un pequeño planeta azul una especie llamada humanos estaba a punto de cambiar todo. Los devastadores creían que sabían sobre la supervivencia de la guerra y el verdadero significado de ser un depredador ápice. Las 2 naves exploradoras devastadora se acercaron al borde del sistema solar de la Tierra. Sus sistemas de sigilo los hacían virtualmente invisibles para la mayoría de las formas de detección. Las naves eran pequeñas pero mortíferas, repletas de armas avanzadas y tecnología de escaneo. Sus tripulaciones eran cazadores de élite elegidos por su experiencia en la evaluación de nuevas especies de presas. Defensas primitivas detectadas, el explorador líder informó a la flota principal. Satélites orbitales simples y algunas estaciones espaciales armadas sin escudos de energía ni armas de gravedad. La voz del explorador tenía el tono habitual de desdén que los devastadores usan cuando hablan de especies menores. Entonces, sucedió algo inesperado. Los sistemas de defensa humanos cobraron vida de repente, no solo los que los devastadores habían detectado, sino cientos de satélites ocultos que habían sido disfrazados de desechos espaciales. Los exploradores de repente se encontraron rodeados por una red de plataformas armadas. Interesante truco, el comandante Scout gruñó más.
Divertido que preocupado, pero las armas primitivas no pueden dañar nuestras naves, los humanos. No abrieron fuego, en lugar de eso, hicieron algo que los devastadores nunca habían visto antes, los satélites comenzaron a liberar nubes de pequeños objetos metálicos, simples piezas de metal no más grandes que un puño humano, miles de ellas esparciéndose en patrones cuidadosamente calculados. El comandante Scout se rió. Creen que pueden detenernos con basura espacial, pero la risa murió cuando sus sensores detectaron algo más. Los humanos habían colocado pequeños propulsores en sus estaciones espaciales. Estos propulsores se dispararon en secuencia y de repente, toda esa basura espacial se movía a velocidades increíbles, se convirtió en proyectiles mortales por la simple física del espacio. El primer cambio de Scout, los escudos se encendieron cuando fueron golpeados por cientos de impactos, mientras que cada pieza por sí sola era inofensiva. La gran cantidad y velocidad de los impactos comenzaron a drenar su energía. Los escudos son imposibles. El comandante gruñó. Están usando la física básica como arma antes de que los devastadores pudieran adaptarse. Sus frecuencias de escudos. Los humanos lanzaron su segunda sorpresa. Pequeñas naves no tripuladas aparecieron detrás de la Tierra-Luna en lugar de atacar directamente. Comenzaron a recolectar los fragmentos de metal y lanzarlos nuevamente, creando una tormenta perpetua de proyectiles de alta velocidad. La segunda nave Scout intentó moverse a una mejor posición, pero los humanos habían predicho esto. Habían creado zonas de muerte, áreas donde el fuego cruzado de sus armas improvisadas estaba más concentrado. La nave voló directamente a una de estas zonas. Los escudos fallaron. Una segunda nave reportó una confusión genuina en las voces de la tripulación. ¿Cómo podría una especie tan primitiva crear una trampa tan efectiva? El comandante Scout tomó una decisión que ningún devastador había tomado en siglos. Ordenó una retirada, pero los humanos también habían planeado esto. Activaron pulsos electromagnéticos de sus satélites, no lo suficientemente fuertes para desactivar las naves devastadoras, pero lo suficiente para interrumpir sus sistemas de navegación. Ellos predijeron nuestra ruta de escape. El comandante se dio cuenta por primera vez en su vida. Sintió algo inusual. Duda. El segundo cambio Scout. Los escudos fallaron. La tormenta de fragmentos de metal atravesó su hull. No lo destruyó por completo, pero causó daños severos. Una nave perdió el control. Su tripulación luchó por mantener los sistemas básicos. Retirada de emergencia. El comandante ordenó, desvió la energía de las armas a los escudos, algo que los devastadores rara vez hacían, y llevó sus motores más allá de los límites seguros. La primera nave de exploración logró liberarse de la trampa humana, arrastrando a la segunda nave dañada con un anclaje de energía. Mientras huían de regreso a la flota principal, el comandante tuvo que admitir algo que ningún devastador había dicho en miles de años. Habían sido superados en maniobras. Estos humanos, con su tecnología primitiva y física simple, habían obligado a los poderosos devastadores a retirarse a la Tierra en un centro de comando oculto en las profundidades del Océano Pacífico. El general North se permitió una pequeña sonrisa. Primer contacto exitoso. Informó que el enemigo mordió el anzuelo y reveló sus capacidades, y lo que es más importante, les hemos mostrado algo que nunca habían visto antes. ¿Qué es eso, señor? Un oficial subalterno preguntó. Eso, la humanidad no necesita tecnología avanzada para ser peligrosa, solo necesitamos preparación física y, lo más importante, creatividad. Envía un mensaje a todos los comandos. La operación Moutrap está pasando a la fase 2. Primero Hunter Deck se paró en la gran cámara de archivo de la nave de mando. Ravager sus garras se apretaron con frustración. Mientras observaba grabaciones históricas de la guerra humana, las paredes de la cámara estaban cubiertas con pantallas holográficas. Cada una mostraba un aspecto diferente de la historia de la Tierra. Muéstrame su último conflicto global de nuevo, ordenó al sistema de IA. Respondió proyectando imágenes detalladas de la Segunda Guerra Mundial. Dex observó atentamente cómo los portaaviones primitivos ocultaban sus posiciones usando cortinas de humo, mientras los submarinos cazaban en manadas de lobos y mientras los soldados usaban camuflaje para mezclarse con su entorno. Se esconden antes de atacar, gruñó. Atacan desde las sombras, se retiran para atacar de nuevo. Así no es como los guerreros deberían pelear. Su jefe de inteligencia Rex dio un paso adelante. Primero Hunter Eye. Más mira qué rápido se adaptan. Hizo un gesto hacia otra pantalla que mostraba la rápida evolución de las armas y tácticas humanas en solo un siglo.
Pasaron del simple vuelo a motor al aterrizaje en su luna. Su ritmo de avance tecnológico no tiene precedentes. Las pantallas cambiaron para mostrar la historia más reciente: guerra urbana, tácticas de guerrilla, ataques cibernéticos. Los humanos parecían convertir todo en un arma. Usaron los patrones climáticos de su planeta para su beneficio. Lucharon en páramos helados y desiertos ardientes. Incluso usan sus propios cuerpos como armas cuando es necesario, pero esto no tiene sentido. Dex murmuró. ¿Por qué ponen tanto esfuerzo en tácticas defensivas? ¿Por qué no abruman simplemente a sus enemigos con fuerza superior? Rex mostró otra pantalla. Esta mostraba patrones del cerebro humano. Creemos que encontramos la respuesta. Primero, Hunter, es porque sienten miedo. El miedo es debilidad, Barajas afirmó automáticamente, recitando la antigua enseñanza de los devastadores. ¿Es eso, Rax? Cuestionó. Atreverse a desafiar a su superior. Mira, esto mostró comparaciones lado a lado de las respuestas de los humanos y los devastadores al peligro. Cuando los humanos sienten miedo, sus cuerpos liberan químicos que mejoran su fuerza, aceleran su pensamiento y agudizan sus sentidos, pero más importante aún, el miedo los hace prepararse. Las exhibiciones mostraron humanos construyendo búnkeres, almacenando suministros, creando planes de respaldo y desarrollando nuevas armas. Todo porque temían lo que podría pasar si no lo hacían. Siempre están listos para algo peor. Rex explicó que imaginan amenazas que aún no existen y se preparan para ellas. Nuestros científicos creen que es por eso que crearon tantas formas diferentes de luchar. Barajas observaron mientras las exhibiciones mostraban más ejemplos de ingenio humano. Habían convertido herramientas simples en armas, habían desarrollado venenos y curas, habían dividido el átomo y lo habían hecho todo porque tenían miedo. Miedo de ser débiles, miedo de ser conquistados, miedo de morir. Hay algo más, Rex agregó, su voz más baja, algo que realmente los distingue. Trajo imágenes del reciente encuentro con la nave Scout. No solo sienten miedo, lo entienden, saben cómo lo causa en otros. Mira cómo diseñaron su trampa. No solo querían dañar naves, querían mostrarnos que podían. Dex sintió esa extraña sensación de hormigueo en la columna de nuevo mientras veía cómo se desplegaba la trampa humana. Los humanos no solo habían creado una defensa efectiva, habían creado un mensaje. Estaban mostrando a los devastadores que toda su tecnología avanzada podía ser derrotada con física simple y planificación cuidadosa. No solo están luchando contra nosotros. Dex se dio cuenta de que nos están estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, enseñándonos algo que olvidamos hace mucho. Si Rex estuvo de acuerdo, nos están enseñando sobre el miedo, y creo que esta es solo su primera lección. Dex miró las pantallas viendo la larga historia de la guerra humana desarrollarse ante él. Por la primera vez en su vida se preguntó si la valentía de los devastadores podría ser en realidad una debilidad. Estos humanos, con su miedo constante y su preparación interminable, habían creado más formas de luchar que cualquier especie que los devastadores hubieran encontrado. Preparen las cubiertas de la flota, ordenó, pero no para una invasión estándar. Esta vez necesitamos un nuevo enfoque. Estos humanos nos harán recordar lo que significa ser cazado. La flota de asalto de los devastadores emergió del hiperespacio cerca de Marte. Sus naves negras proyectaron largas sombras en la superficie del planeta rojo. Las primeras cubiertas de los cazadores habían traído 50 naves de guerra. Suficiente potencia de fuego para conquistar la mayoría de las civilizaciones. La colonia humana en Marte, con sus ciudades, domo y operaciones mineras, parecía un primer objetivo fácil. Comienza el ataque. Dex ordenó mostrarles a estos humanos cómo es el poder real. Las naves de guerra avanzaron. Sus armas se cargaron, pero cuando se acercaron a la colonia, sus sensores detectaron algo extraño. La colonia parecía completamente vacía. No había señales de vida. El oficial de sensores informó que no había señales de energía. No había movimiento. Dex sintió ese ahora familiar hormigueo en su columna vertebral. Es una trampa, se dio cuenta, pero era demasiado tarde. La superficie de Marte estalló, cals ocultos se abrieron y lanzaron miles de misiles, pero estos no eran misiles ordinarios, estaban llenos de un polvo magnético especial que los humanos habían estado extrayendo mientras los misiles explotaban. Nubes de partículas magnéticas rodearon las naves devastadoras. Shields retuvo informó al oficial de defensa que este polvo no es una amenaza para nosotros. Entonces los humanos activaron poderosos pulsos electromagnéticos de generadores ocultos. Las partículas de polvo magnético comenzaron a vibrar violentamente, creando miles de pequeños impactos contra los escudos de cambio. Al igual que en su primer encuentro, los humanos estaban usando la física simple como arma, copiando nuestras propias tácticas. Los mazos se dieron cuenta, aprendiendo de cada derrota, pero esto fue solo el comienzo, ya que la flota devastadora se enfrentó a la nube de polvo.
las naves furtivas humanas emergieron de sus escondites en los profundos cañones de Marte. Estas naves estaban pintadas en colores oscuros que coincidían con la superficie marciana, lo que las hacía casi invisibles para los sensores normales. En lugar de atacar directamente a las naves humanas, lanzaron lo que parecían pequeñas cápsulas. Estas cápsulas Se adhirieron a los pasillos de varios grupos de abordaje de naves devastadoras. Se preguntó, pero se equivocó de nuevo. Las cápsulas eran en realidad altavoces, dispositivos simples que comenzaron a transmitir en frecuencias que los sensores de los devastadores no podían bloquear en todas las naves devastadoras. Se escucharon los sonidos de la guerra humana, explosiones, gritos y algo aún peor, risas humanas. ¿Qué es esto?, exigió un capitán devastador a su tripulación. Cubriéndose los oídos sensibles, el efecto psicológico fue inmediato para una especie que nunca había conocido el miedo. Estos sonidos desconocidos crearon confusión incomodidad mientras los devastadores estaban distraídos. El verdadero ataque humano comenzó. Su flota principal apareció detrás de la luna más grande de Marte de Phobos, pero en lugar de participar en un combate directo, ejecutaron una serie compleja de maniobras que obligaron a las naves devastadoras a dividirse. Nos están haciendo daño. Des se dio cuenta como animales. Cada vez que una nave devastadora intentaba reagruparse, los ataques dirigidos con precisión la obligaban a ir en otra dirección. Los humanos habían estudiado las tácticas de los devastadores y sabían que siempre elegirían atacar en lugar de defender. Usaron este conocimiento para llevar a sus enemigos exactamente a donde querían. Algunas naves devastadoras fueron atraídas a la atmósfera superior de Marte, donde el polvo magnético era más espeso. Otras fueron empujadas hacia zonas de matanza preparadas similares a la trampa que había atrapado a las naves exploradoras. Algunas simplemente fueron aisladas del resto de la flota. El primer cazador llamó a su segundo al mando. 3 naves perdieron 5 más. Daños graves. No podemos mantener la formación en estas condiciones. Por primera vez en la historia de la flota devastadora, una fuerza de ataque completa estaba siendo desarmada sistemáticamente, no por tecnología superior o una fuerza abrumadora, sino por humanos que habían convertido su propio entorno en un arma de retirada. Dex ordenó las palabras. Con sabor amargo en su boca, retirada completa al punto de reunión alfa, mientras la flota devastadora se retiraba. Recibieron un mensaje final de los humanos transmitido en todas las frecuencias. Lección 2 completa. ¿Están listos para la lección 3 de regreso en su centro de comando oculto en Marte? El general North observó la retirada de la flota devastadora comenzar la operación Cazador de Sombras. Él ordenó: es hora de mostrarles lo que se siente ser presa en las profundidades. Del espacio, la poderosa flota devastadora huyó de un enemigo que los había derrotado no con poder sino con preparación, adaptación y la aplicación cuidadosa del miedo mismo. Las alarmas de la nave de comando devastadora sonaron por tercera vez ese día primero. Hunter Dex corrió al puente, su armadura hizo clic contra el piso de metal. Otra colonia devastadora se había quedado en silencio. Informe, exigió la colonia Beta 7, ya no responde, como dijo el oficial. Al igual que los otros, no hay señal de socorro, no hay señales de batalla, simplemente desaparecieron. Esto era algo nuevo. Después, la derrota en Marte hizo que los humanos cambiaran su estrategia. En lugar de defenderse, ahora estaban cazando pequeños equipos de ataque humanos. Se estaban infiltrando en el espacio de los devastadores, moviéndose invisibles a través de la oscuridad entre las estrellas. Muéstrame el patrón de los ataques. Dex ordenó que la pantalla principal se iluminara y mostrara un mapa del territorio de los devastadores. Las colonias perdidas formaban un patrón claro. Los humanos se adentraban más profundamente en el espacio de los devastadores, eliminando los relés de comunicación y las líneas de suministro a medida que avanzaban. Estaban aislando nuestras bases avanzadas. Las cubiertas se dieron cuenta de que las cortaban antes de atacar. Un mensaje apareció en la pantalla. Otra colonia estaba bajo ataque, pero esta vez tenían contacto visual. La pantalla mostraba un equipo de ataque humano en acción. Los humanos se movían como sombras. Su armadura negra se mezclaba con la oscuridad del espacio. No usaban armas de energía que pudieran rastrearse. Llevaban simples pistolas de proyectiles que funcionaban en el vacío. Colocaban pequeñas cargas explosivas en puntos clave. Sus movimientos mostraban un conocimiento completo de la arquitectura de los devastadores. ¿Cómo saben nuestros puntos débiles?, un joven oficial preguntó. Su voz temblaba. El sonido del miedo en la voz de un devastador hubiera sido impensable hace apenas unos meses. Nos estudiaron. Dex respondió mientras los descartábamos como primitivos. Estaban aprendiendo todo sobre nosotros.
Los humanos incluso habían aprendido a moverse como devastadores igualando su fuerza y velocidad a través de la asistencia mecánica en sus trajes, pero combinaron esto con su propio conocimiento táctico usando el sigilo y el engaño de formas que los devastadores nunca habían imaginado. Primero Hunter, otro oficial gritó. Señal desconocida. Detectada, los altavoces del puente crepitaron al activarse y emitieron un sonido que hizo que todos los devastadores se congelaran. Musica humana. Una melodía lenta e inquietante llenó el puente seguida de una voz humana que hablaba en un idioma devastador perfecto. ¿Puedes sentirlo todavía? La incertidumbre, la preocupación, el miedo. Dex reconoció la voz. General North, el comandante humano que los había derrotado en Marte. No hemos destruido esas colonias. North continuo. Los hemos capturado. Tu gente está aprendiendo cosas interesantes sobre la humanidad, sobre la emoción, sobre el miedo. Algunos de ellos incluso están comenzando a comprender el cambio de pantalla que muestra el entrenamiento de guerreros devastadores. Junto a los humanos aprendiendo nuevas formas de luchar, de pensar, de sentir. Imposible, Dex gruñó, pero sabía que era cierto. Algunos devastadores más jóvenes, especialmente aquellos que se habían enfrentado a los humanos en la batalla, habían comenzado a cuestionar las viejas formas. Tu valentía te hizo predecible. North explicó que el miedo es la forma en que la naturaleza enseña, la precaución, la preparación, la conducción, la innovación. Olvidaste estas lecciones. Te ayudamos a recordar. En todo el espacio devastador, más colonias estaban haciendo contacto. Con fuerzas humanas, pero no para luchar, para aprender. La generación más joven de devastadores había visto cómo las emociones humanas, especialmente el miedo, conducían a una mayor adaptabilidad. Taí y supervivencia. El primer cazador, su oficial de inteligencia, informó que nuestras colonias exteriores están solicitando instructores humanos. Quieren aprender sus formas de luchar. Dex se quedó en silencio durante un largo momento mirando las pantallas que mostraban más y más mundos devastadores haciendo contacto pacífico con la humanidad. El poderoso imperio devastador no estaba siendo destruido por la fuerza, se estaba transformando al comprender que nos hicieron temer. Finalmente dijo que no nos derrotara, sino que nos enseñara para ayudarnos a recordar lo que perdimos. La música siguió sonando en el espacio devastador, un símbolo del cambio que se extendía por su civilización. Los grandes depredadores, que no habían temido a nada, estaban aprendiendo que a veces el miedo era el comienzo de la sabiduría. En el centro de comando de la Tierra, el general North asintió con satisfacción. Comience la fase final. Ordenó la Operación Evolución. El gran salón del Alto Consejo Devastador nunca había estado tan tranquilo. El primer cazador se paró frente a los líderes reunidos. Su armadura mostraba las cicatrices de batallas recientes, pero no estaba allí para informar sobre victorias militares o nuevas conquistas. Estaba allí para compartir un descubrimiento. Alto Consejo, comenzó su voz resonando en la vasta cámara. Estoy ante ustedes, no como un conquistador, sino como un estudiante. El miembro del Consejo se movió. Incómodamente detrás de ellos en pantallas gigantes imágenes de la civilización humana. No se representaban sus batallas, sino su arte, su música, sus vidas diarias, cosas que los devastadores nunca se habían molestado en estudiar antes. Nos creíamos perfectos depredadores. Dex continuó. Eliminamos el miedo de nuestra genética, creyendo que nos hacía más fuertes, pero los humanos nos han mostrado nuestro error. Presionó un control en su guantelete y la pantalla mostró una serie de imágenes, una madre humana protegiendo a su hijo, un soldado arriesgando su vida por sus compañeros científicos, trabajando incansablemente para resolver problemas, artistas creando obras de belleza. El miedo los impulsa a proteger lo que aman. Dex explicó que los hace construir defensas más fuertes, crear mejores medicinas, planificar para peligros futuros, pero lo más importante es que el miedo les enseña a valorar la vida, la suya propia, en los demás. Uno de los miembros del consejo se puso de pie, sus escamas erizadas de ira. Sugieres que deberíamos volvernos débiles, que deberíamos encogernos como una presa. Dex sonrió. Algo que los devastadores rara vez habían hecho antes de conocer a los humanos. No, sugiero que deberíamos volvernos sabios. Las pantallas cambiaron de nuevo y mostraban los campos de entrenamiento conjuntos donde los jóvenes devastadores trabajaban con instructores humanos. Los devastadores no solo estaban aprendiendo nuevas técnicas de lucha, sino nuevas formas de pensar. Un sentimiento de comprensión. Miren lo que nuestros jóvenes han logrado. Dex dijo que aprendieron a usar el sigilo no porque tengan miedo, sino
Porque entienden su valor. Aprendieron a retirarse no por cobardía, sino por sabiduría estratégica. Aprendieron a sentir el miedo no como una debilidad, sino como una herramienta. La cámara del consejo se llenó de murmullos a medida que se activaban más. Pantallas que mostraban informes de todas las colonias espaciales devastadoras que habían adoptado enseñanzas humanas. Estaban desarrollando nuevas tecnologías. Creando arte por primera vez en la historia de los devastadores. Formando. Vínculos más profundos dentro de sus comunidades. Los humanos no nos derrotaron. Dex declaró que nos despertaron. Nuestra valentía no era fuerza, era estancamiento. Nos detuvimos. El crecimiento se detuvo, el cambio se detuvo, la involución se detuvo, el miedo bien entendido no es debilidad, es conciencia. El alto soberano Krill, el líder supremo del imperio devastador, se levantó de su trono. El antiguo líder había estado observando en silencio hasta ahora. El primer Hunter Dex retumbó: fuiste enviado a conquistar a los humanos en su lugar. Regresaste hablando de arte y emoción, ¿por qué deberíamos escuchar? Dex enderezó su columna porque por primera vez en 10.000 años, nuestra gente está realmente viva. Estamos sintiendo, aprendiendo, creciendo, los humanos nos han devuelto algo que perdimos la capacidad de cambiar. Hizo un gesto hacia las pantallas una última vez, ahora mostrando niños devastadores jugando con juguetes, algo inaudito antes del contacto con la humanidad. Estaban aprendiendo a través del juego. Experimentando alegría, sintiendo la gama completa de emociones que su especie había negado durante tanto tiempo. Tenemos una opción. Dex concluyó. Podemos aferrarnos a nuestras viejas formas y estancarnos, o podemos aceptar este cambio y evolucionar. Los humanos no quieren destruirnos, quieren ayudarnos a convertirnos en más de lo que somos. Altos. El soberano Krill se quedó en silencio por un largo momento, su antiguo ojo estudiando las imágenes de su pueblo cambiante. Finalmente habló: tal vez sea tiempo de que los cazadores aprendan nuevas formas. Se volvió hacia Dex: cuéntanos más sobre estos humanos y sus enseñanzas, cuéntanos sobre el miedo, sobre el crecimiento, sobre el cambio. Y así, en el gran salón del Alto Consejo de los Devastadores, los poderosos depredadores que no habían temido a nada comenzaron su viaje hacia la comprensión de la lección más importante que la humanidad podría enseñar, que la verdadera fuerza no proviene de la inteligencia, sino de aprender a enfrentar y superar el miedo. Habían pasado 5 años desde el día en que los devastadores aprendieron a sentir miedo. El gran salón del Comando Espacial Unido de la Tierra estaba lleno de humanos y devastadores reunidos para celebremos la firma del Tratado de Cooperación Galáctica. Las cubiertas de los cazadores ahora llevan el nuevo título de embajador. Se encontraban junto al general Nort en la plataforma central. Los dos antiguos enemigos se habían convertido en símbolos de la nueva relación entre sus especies. ¿Planeaste esto desde el principio?, preguntó Dex, mirando en silencio como los niños devastadores y humanos jugaban juntos en una esquina del salón para cambiarnos en lugar de derrotarnos. El general norteamericano Nort sonrió. Sabíamos que no podíamos ganar una guerra directa contra todo su imperio, así que decidimos ganarnos sus corazones. La pantalla de masajes del salón mostraba imágenes de toda la galaxia. Las naves devastadoras ahora llevaban tripulaciones mixtas. Combinando el pensamiento estratégico humano con la fuerza de los devastadores, sus colonias se habían convertido en centros de intercambio cultural, donde ambas especies aprendieron una de la otra. Mire allí, Nort señaló a un grupo de jóvenes devastadores que practicaban artes marciales humanas. Su aprendizaje de que el miedo controlado agudiza sus habilidades. Y allí hizo un gesto hacia los científicos humanos que trabajaban con los ingenieros devastadores. Estamos aprendiendo a ser más audaces en nuestra tecnología. Los cambios fueron mucho más allá de los asuntos militares. Las ciudades devastadoras, antes Stark y puramente funcionales, ahora contaban con parques y galerías Arch. Sus guerreros todavía entrenaban para el combate, pero también estudiaban filosofía y ciencia. Descubrieron que sentir miedo no los debilitaba, los hacía completos. Hemos recibido solicitudes de otras 17 especies para unirse a nuestra alianza. Dex informó que ven en lo que nos hemos convertido juntos y quieren ser parte de ello. Las otras especies de la galaxia, aterrorizadas durante mucho tiempo por los devastadores, estaban asombradas por la transformación. Los temibles depredadores se habían convertido en protectores. Usando su fuerza no para conquistar sino para defender a los humanos, las emociones habían despertado algo que había estado latente durante mucho tiempo en el espíritu devastador.
La compasión. El alto soberano Krill, ahora mucho más viejo pero más vibrante que nunca, se acercó a la plataforma. «Es hora», anunció. La multitud reunida se quedó en silencio cuando Krill activó el holograma central. Mostró el nuevo símbolo de su alianza. Una mano humana y una garra devastadora unidas rodeadas de estrellas. Hoy, la voz de Krill se escuchó. A través del pasillo. Oficialmente termina la era del Imperio de los Devastadores en su lugar. Establecimos la Federación Galáctica Unida donde todas las especies son bienvenidas a unirse, aprender y crecer juntas. La multitud estalló en vítores, el sonido de las voces humanas mezclándose con las guerras de los devastadores en una celebración extraña pero armoniosa. Todavía hay mucho que aprender, Dex admitió. A Nort que algunos de nuestros guerreros mayores luchan con estos cambios. El cambio siempre da miedo. Nort respondió con una sonrisa. Ese es el punto, tener miedo al cambio, es natural enfrentar ese miedo y cambiar de todos modos, es lo que nos hace más fuertes. Un joven devastador se acercó a ellos. Vistiendo un uniforme modificado que combinaba la armadura tradicional de los devastadores con elementos de diseño humanos. Embajador general, ella dijo que la primera clase graduada de la Academia Espacial Conjunta está lista para la inspección. La siguieron hasta donde una línea de cadetes humanos y devastadores estaban firmes. Estos jóvenes oficiales serían la primera generación en servir juntos como iguales, combinando los mejores aspectos de ambas especies. ¿Qué sientes cuando los mires? Preguntó Nort a Dex en voz baja. El embajador devastador se quedó callado por un momento. Momento de miedo, finalmente admitió. Miedo de que pudiéramos fallarle, miedo de que algo pudiera amenazar esta pieza que hemos construido, miedo por su futuro. Se volvió hacia el norte con una sonrisa y esperanza. Porque ahora entiendo que el miedo y la esperanza van de la mano. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, los antiguos enemigos vieron a su gente mezclándose, aprendiendo, creciendo juntos. Los poderosos depredadores que una vez habían gobernado a través del miedo, habían aprendido a sentirlo ellos mismos y al hacerlo habían encontrado algo mucho más poderoso que la conquista. Habían encontrado comprensión y mucho más arriba en la oscuridad del espacio. Humanos y naves devastadoras patrullan juntos, listos para enfrentar cualquier nuevo desafío que la galaxia pudiera traer, no sin miedo sino con la sabiduría que viene de conocer y dominar el miedo.